soy de Gilbert, viví ahí hasta los 17 años, terminé la secundaria y después me vine a Gualeguaychú a estudiar, me casé, tenía un nene también, o sea, yo soy fotógrafa, iban a abrir el área de prensa y me propusieron si yo quería trabajar en eso, si podía hacer ese trabajo, así que bueno, ahí entré en esa gestión del 2015. Me volvieron a llamar cuando entró la gestión de Constantino y volví a trabajar a Gilbert. Yo no recuerdo de la infancia ni nada de eso, o sea, no tengo recuerdos de él. Creo que él no vivía en Gilbert y después creo que como tengo noción de él, digamos, sabía que existía nada más. Y cercano cuando empecé a trabajar en el municipio en el 2015, porque él estaba como director de cultura. Es más, trabajaba mucho con él. En la primera gestión que trabajé se veía ya cómo era. Por ahí comentarios, su manera de mirar, de hablarte, mirarte, cosas con dobles intenciones que por ahí decía, a modo chiste, pero no más que eso. Era una persona que hacía muchos chistes y el 80% de esos chistes eran relacionados a mujeres, a la sexualidad, esas cosas. Lo normalizaba, era un chiste y nada más, y no, o sea, también estaba en otra porque no tenía mucho tiempo de estar escuchando. Si bien lo escuchaba porque estaba ahí, pero yo estaba trabajando. Él te miraba de arriba abajo, te decía buen día y te sacaba una radiografía con la mirada. Uno lo veía y lo sentías aparte a eso, percibía algo feo. Por ahí al principio como que no le daba mucha importancia, pero después, más en el último tiempo, es algo que ya te incomoda demasiado. Puntualmente, yo creo que si molesto es siempre que una persona esté constantemente mirándote raro, por decirlo así, o de una manera, no sé, insinuando hasta con la mirada algo. Digamos que yo sentí como miedo o algo, no sé cómo explicártelo. Fue un día, no recuerdo bien qué había sucedido, hay una propiedad que es del municipio en Gilbert que se hacían y se hacen actividades así por los chicos, se llama La Casita. Entonces había pasado algo que habían entrado, no sé qué, y me pidió que lo acompañara a sacar fotos. Fuimos en una de las camionetas del municipio y ese día empecé a tener una sensación de que las cosas ya no estaban bien y o sea, era para tener cuidado. Porque cuando bajé, que entré, esa casita en ese momento tenía una reja en una de las puertas de la entrada y entramos, no había nadie, y cerró esa puerta. Y me empezó a decir cosas. Ese mismo día, en ese mismo momento, salí porque creo que ese hubiese sido un día fatal si yo me hubiese quedado ahí adentro. Aunque fatales fueron todos, igual. Bueno, empezó a decirme cosas, yo me enojé y me fui en la camioneta. No saqué fotos ni nada, pero yo realmente sentí que algo iba a ser. Me quiso encimar, que ahí fue cuando, o sea, se me vino encima y ahí fue cuando salí, me enojé y salí. Y le dije que no iba a entrar, no iba a ir, no iba a sacar fotos y me subí en la camioneta y me quedé ahí. Subí a la camioneta, me acuerdo, y me dijo, pero qué burrita empacada. Así, y se reía. Yo no le decía nada. No le dije más nada, llegamos al municipio y después, listo, pasó. Y después, bueno, fue las insinuaciones, las cosas
así, siempre, todo el tiempo igual, hasta que un día, una de las veces que entró en la oficina, bueno, ahí sí, cerró la puerta. Él siempre se paraba porque mi oficina estaba pegada a la de él, apenas un cuadradito nos separaba. Bueno, y ese día cerró la puerta y me agarró detrás de la puerta, contra la pared, y tocaba y eso, y bueno, y ahí empezó. Fue creo que ahí fueron 2 veces, aparte de eso que fue como la gota que rebalsó, yo creo que psicológicamente él con su manera ya a mí me tenía hasta acá, porque todo el tiempo era decir cosas, insinuarte todos los días lo que te ponías. A él le encantaba y decía algo sobre esto. En principio por ahí lo dejaba pasar como o le contestaba un jajá o te va a dar tu esposa y la nombraba, o algo así como a modo también, lo tomo como me lo dijiste en chiste y listo. Pero llega un momento que vos ya te das cuenta o tantas cosas te empieza a producir algo feo, ya empieza a ser desagradable. Y después ignoraba directamente lo que me decía. Le decía lo que le tenía que decir, él siempre trataba de llevarte la conversación a otro lado, algo que a él le importaba. Si yo le hacía un chiste con él o lo tomaba a forma de broma, para él estaba bien. Pero si cuando yo empecé a decirle para un poco o cosas así, él se enojaba y como que más apostaba a eso. Le gustaba, creo yo, esa personalidad tenía de decir, si me está diciendo que no, ahí voy. Que yo creo que en un momento yo me daba cuenta de eso, como que se ponía peor cuando uno se ponía firme o le decía algo. Entonces, quizás lo hacía inconscientemente yo, pero trataba de que no notara nada, que no, o sea, que estaba todo bien. Una vez él quería hacer un video y de hacerlo, bueno, una mañana ahí en el municipio, y él dijo que no podía, qué sé yo, que después lo íbamos a ver. Ese mismo día, después que yo llegué a mi casa, me manda mensaje y me dice que sí podía hacerlo a la tarde, a la siesta, sí podía ir. Estas cosas así que sacaba para encontrar momentos que no haya nadie o cosas así, siempre intentaba también. En un principio sí iba o no tenía problema, siempre estaba pendiente de mi trabajo, o sea, amaba hacer ese trabajo. Pero después cuando yo empecé a sentir todo esto, empecé a negarme en esos horarios. Directamente le decía de la otra chica. Ahora, la otra chica, hubo un momento que empezamos como a tener problemas entre nosotros mismas, justamente por eso. Porque ella nunca podía hacer ese trabajo. Y yo tampoco quería hacerlo fuera de los horarios laborales, digamos, ahí en la oficina. Y era porque ella también estaba pasando situaciones como yo. Digamos, ella supo cuando yo denuncié y me contó después. Él mismo creo que hizo esa situación que originó ese vínculo que se rompiera entre nosotros para que siempre estemos solas. No nos podíamos poner de acuerdo justamente estas veces que nos tocaba ir con él sola a un lugar. Directamente vino encima mío, me intentaba besar y me manoseó toda. No sé, yo realmente es algo que me pregunto siempre, ¿por qué no dije algo enseguida, o no grité, o no le pegué, o algo? Pero bueno, no sé, me salió así, sí, forcejeaba,
trataba de salir de la situación y salir de ahí mismo, pero no me salía nada. Y así fueron todas las veces. Cuando por ahí me llamaba, después de la primera vez, me quedaba parada en la puerta o buscaba ir con la otra chica cuando me llamaba, hasta que, bueno, se volvió a dar todas las otras veces también. Después sí, le decía que me dejara tranquila, que la cosa no podía aguantarla más. En un momento yo le dije que me iba a ir si no me dejaba tranquila, y me dijo que había una cola esperando mi trabajo. Varias veces, a modo consejo, me decía que pensara en mi hijo y en mis padres. También una vez habló de mi pareja, digamos como burlándose, qué va a decir o algo así, como que yo estaba haciendo las cosas mal. Lo que estaba haciendo mal era que me estaba callando y estaba aguantando toda esa situación horrible. Fueron 4 veces. No sé, no sabía cómo llevar esa situación, o sea, hacía lo que podía. Empecé como a pensar, me va a echar, o empecé a sentirme horrible yo, porque cuando alguien te toca, que vos no querés, te genera algo horrible, se siente horrible uno. Y así me empecé a sentir. Entonces ya había perdido como la concentración en mi trabajo, ya estaba concentrada más en que si me llamaba, en qué podía hacer para no cruzármelo, estar con alguien todo el tiempo. Empezaba a buscar de alguna manera una protección. Y me había decidido a hablar con él y a decirle que me iba a ir. Le dije que yo no me sentía bien, ya estaba trabajando en un ambiente muy desagradable y me largué a llorar. Él se paró cuando yo me largué a llorar, vino por atrás mío y empezó a decirme, Luji, no tienes que ponerte así, bla, bla, bla. Y vino y me abrazó, y cuando me abrazó, me mete las manos adentro de mi camisa. Otra situación espantosa, y me di cuenta que ya no había nada para decir ni para hacer tampoco. Así que eso fueron unos días antes de la última, que fue peor. Y ahí ya había pensado en irme. Creo que ahí arrancó todo mi mal. Lo único que en ese momento empezó a estar en mi cabeza era eso, en cómo salvarme de este tipo. No podía tenerlo más que en mi cabeza porque a quién se lo iba a contar. No podía contárselo a nadie. Hoy puedo hablarlo abiertamente, pero en ese momento no podía. Solo pensaba en qué hacer. ¿Qué hago? Me voy, y si me voy me van a preguntar por qué. Y yo tengo mi hijo, y tengo mi casa, y tengo mis cosas, tengo mi pareja, tengo esto, mis padres. ¿Por qué estaba así? Porque me preguntaban, empezaron a ver que yo empecé a bajar de peso, a que estaba muy encerrada en mi casa, empezaron a ver cambios, pero no decía. O sea, no era más que un estrés laboral. Todo se me juntó, creo yo, en ese momento, y no supe cómo manejarlo, me superó todo. Bueno, ese día recuerdo que fui a su oficina, recuerdo una lista de medios que teníamos que ir viendo con cuáles seguíamos, con cuáles no, porque él justamente quería cambiar algunos. Y cuando entré también, lo mismo que me había hecho, pero esta vez directamente se vino encima mío, también me empezó a tocar. Entre el forcejeo yo perdí mis fuerzas porque intentaba tocarme mi parte íntima abajo,
y me metió sus dedos. Aparte de esto, horrible que es eso, bueno, yo estaba indispuesta, por eso fue traumático. Era después de ahí, cada mes, lo tenía presente de una manera horrible. Eso fue muy, muy traumático para mí. Sentía que perdí absolutamente todo. Todo. Yo no tenía nada más mío. Nada. Deseaba que eso no me pasara nunca más. No quería tener mi periodo nunca más. Yo le decía, pero creo que en su enfermedad, o no sé cómo llamarlo, no me escuchaba en ese momento que me tenía así, hasta que creo que se dio cuenta. Y bueno, cuando me soltó, yo tenía una camisa blanca y me había manchado también. No, solo se reía o espantó. Dijo como que nunca te han hecho eso, me contestó. No, nunca permitiría que me hicieran eso tampoco. No te puedo decir cómo salí, porque solo sé que salí. Tengo momentos como de ese día sueltos después. Ese fue, creo, el primer día del infierno. Después siguió, pero ya no lo tenía cerca. Al municipio no podía volver más. Tomé otra vez una licencia, ya estaba con tratamiento psicológico, ya me había ido 30 días. Pensé que cuando volviera iba a ser diferente, pero fue peor. Así que me volví al tratamiento, digamos, que me habían dado en principio. Quería decirlo, muchas veces intenté a la psicóloga, pero no podía. Que él empezó a tratar de acercarse a mi casa otra vez, fue 2 veces, una vez también fue con otra chica, me mandaban mensajes, yo tenía terror de tenerlo cerca otra vez. Y ahí, en el tiempo, fue que dije, bueno, no aguantaba más, no tenía ninguna esperanza de que fuera a cambiar ni nada. Para poder volver a trabajar. Entonces, bueno, llegó el día que decidí que iba a denunciar. El día anterior él fue a mi casa y lo atendió mi hijo. Y ahí me asusté, me asustó un montón porque él me gritaba de la puerta de mi casa con mi hijo enfrente y yo no me animé a salir de mi habitación. Que tuviera cuidado, le dijo. Que me tuvieran las consecuencias. Eso me gritó. Yo me asusté por mi hijo, porque a mí, ¿qué más me podía hacer? Y ahí creo que eso fue lo que me llevó, digamos, ese día a denunciarlo, porque ya no aguantaba más. No. Yo ya estaba encerrada, vivía encerrada. Iba mi familia a veces a mi casa y me obligaban a que saliera, pero pensaban que yo era la que estaba así, sin saber, o sea, algo le pasa o era una depresión sin motivo. Yo denuncié y se enteraron todos. Mientras venía para acá, le dije a mi pareja, porque fue a él que le pedí que si me podía traer a Gualeguaychú. De alguna manera se dio cuenta de qué se podía tratar cuando le dije que si me podía traer a la fiscalía. Primero, digamos, le pregunté si yo quería hacer una denuncia donde la tenía que hacer. Entonces ahí fue cuando le dije, quiero ir, no me preguntes nada.
veníamos en silencio, nunca me voy a olvidar ese viaje, y antes de llegar le dije que había vivido varias situaciones y eso era lo que venía a denunciar porque no podía tenerlo más cerca. Inclusive, digamos, si bien se filtran enseguida esas cosas, medio que enseguida me empezaron a llegar mensajes de otras chicas. Cuando yo conté de esas otras chicas, me dijeron que seguramente, así como esas chicas, seguramente había muchas más. Y ese día fue que decidí que si lo hacía público iba a ser diferente. O sea, estaba desesperada y más me desesperó cuando me enteré de una segunda y peor de una tercera. Creo que eso me llevó también a la decisión de hacerlo público. Lo primero que vino fue él, que rompió las medidas enseguida, por eso estuvo preso un día. O sea, yo no estaba, estaba una vecina y la hija de esa vecina le sacó fotos, que fue con lo que pude decir que había ido a mi casa. Y de ahí después que vino, me empezaron a seguir. A la noche me asustaban en mi casa, tratando de abrirme las puertas, las ventanas. Inclusive una vez me rompieron una de la habitación de mi nene. Hoy creo que, no sé, digo, ya era para asustarme, no sé qué ganaban porque me tiraban cosas en la casa, la gente. Comentarios. También empezás a ver la gente que te mira raro, gente que de siempre que habló con vos, apenas te dice hola y ves que se va para otro lado. Vos intentás que alguien te diga algo para hablar y nadie quiere hablar del tema. Es como que siempre digo, Dios pone a cada persona por algo que tenés que vivir después y tiene que estar esa persona. Bueno, yo creo que a él me lo puso por esta situación también. Yo decidía por ahí no contarle detalles, por ejemplo, cosas así, porque era él. Tenía miedo también. No sabés lo que va a hacer la otra persona. Aparte de que le pase algo, es que vos pensás qué puede llegar a hacer. En un momento vos sabías que te lo cruzabas en cualquier momento. O sea, es una persona bien educada, bien formada, pero ante esas cosas no hay educación, ni formación, ni nada, porque vos no sabés qué va a hacer la otra persona. También se bancó, digamos, yo empecé a rechazar muchas cosas también, psicológicamente, no sé, estaba mal, creo que por eso, también en entenderte, sentí un momento que no tenía nada de nada. Yo me fui de Gilbert porque no podía más ahí. Sabía que me iba por un tiempo, pero me tuve que ir. Y ahí fue cuando sentí que había perdido todo. Mi paz, mi cuerpo lo perdí, siento, mi vida anterior, como que un día tuve otra vida, eso siento. Mi trabajo, inclusive mucha gente también siento que, o sea, sentí, ahora sé que no, que por ahí vi yo eso, pero bueno, tuvieron también lo que sí, se alejaron, y todo por eso. Cuando me fui también sentía que, o sea, perdí mi lugar, mi casa, si bien es mía, pero no la tenía en ese momento. No tenía nada. Estaba en un lugar así, con mi hijo. Él también perdió la tranquilidad, perdió esa madre que tenía. Ya soy otra, ya me siento otra persona. Ya no puedo ser la misma. Tuve otras experiencias, aprendí, perdí, gané un montón de cosas, entonces ya no voy a ser la misma, yo sé que no,
Pero hoy por hoy también me siento orgullosa de mí en muchísimas cosas, que hubiese podido haber actuado diferente o sentir diferente inclusive, porque el otro día me preguntaron qué sentía hacia Constantino. Qué pregunta. Pero yo misma me lo empecé a preguntar. En el momento dije nada y no siento nada. Creo que todos esperan que uno diga lo odio, no lo odio. Sí, en un momento me llené de sentimientos feos, pero después, por suerte, pude ir sacando y sanando esos sentimientos. O sea, deseaba justicia, hoy que la obtuvimos, ya está, se cumplió mi deseo. Entonces, eso me hace sentir orgullosa. Pero sabía que estaba frente a algo muy difícil por el tema de que era el intendente y que por ahí, como todos dicen que sí, la política, entonces eso es lo que creo que a veces te hace dudar, pero siempre tuve confianza, porque, no sé, yo cuando decidí denunciar, si bien me costó contar todo, pero ¿quién va a hacer algo así? Porque sí, entonces sabía que no podía quedar así nada más. Sí era consciente de que era el intendente, pero una persona como yo. Sí tenía fe, confianza de que las cosas podían salir, o sea, bien como salieron, que no iba a ser en vano. De igual manera, ya con el simple hecho de que me lo habían alejado, para mí estaba bien. Me salvaron de tenerlo cerca. O sea, cuando yo fui a denunciar, creo que estaba tan desesperada, jamás se me pasó por la cabeza todo lo que significa una denuncia, todo el proceso que es de juicio, de la investigación, todo. No tenía idea de nada. Y menos con todo lo que iba a encontrar después, tantas mujeres con todos testimonios fuertes. O sea, en la causa hubo como 14 testimonios. Con nosotras 3 no llegaron a tocamientos, sí uno, pero la chica era, o sea, ahora mayor de edad, pasaron muchos años, entonces estaba como descripta. Ella tenía 9, 10 años cuando él la abusó. Muchas. Y las que no fueron. Creo que ya cambió un poco. Por ahí es lento, pero yo creo que sí que cambió. La gente está más suelta por ahí para preguntar o para opinar inclusive. Tengo entendido que hubo en otras cosas que han pasado, empezaron a hablar también. Entonces, creo que sí que cambiaron y pueden cambiar más todavía. Recuperar la paz completa como antes, que eso sí se puede recuperar. Para mí, yo soy consciente y estoy trabajando muchísimo en eso, a abrazar esa parte, aunque no sea agradable, porque ya es parte de mi historia, de mi vida, pero no tenerla presente, eso, anhelo no tenerla presente. A quienes pasen estas cosas, si lo pueden sacar, aunque sea duro, es mejor. Compartido, todo es más aliviado. Y siempre hay alguien, aunque creamos que no, siempre hay alguien que sí nos va a entender. Todos tenemos una persona, aunque sea, que nos quiere bien. Entonces, aunque sea con esta persona, hay que compartir. Y después ver qué se quiere hacer con eso. Pero no guardarlo, porque es súper dañino. Sí es doloroso sacarlo, sí creo que lo primero que queremos es meterlo por ahí porque creemos que si no lo pensamos no está. Mentira, está en los sueños, está en
en un lugar, está en un olor, está en cualquier lado, por más que creamos que no. Y de alguna manera sale y no de la mejor forma a veces. Entonces, más vale que salga en nuestras palabras como se puede y cuando se puede. Y si es para denunciarlo y para ir en busca de justicia como fuimos nosotras, no dejar que pase tanto tiempo, porque el tiempo mata la justicia, lamentablemente. Y a la gente que no lo vive, y si alguien se lo cuenta, empatía. Y si no hay palabras, que haya contención, en un abrazo, en acompañar, en poner un oído. Porque para las personas que vivimos esa clase de cosas, creo que lo más importante es tener contención.